Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y vamos a prepararnos lo que sería nuestro estudio del libro No dejemos de hablar, es el subtema Hechos, capítulo 4, el versículo 1 al 22. Pregunta número 9 al 11, la literal A, pues, ¿cómo reaccionaron las autoridades judías al enterarse de que estaban predicando Pedro y Juan? Muy bien, entonces vamos a leer lo que dice el párrafo número 9. Con el discurso de Pedro y los saltos de gritos del mendigo, pues se formó un gran alboroto. Por eso el capitán del templo, que se encargaba de la seguridad, y los sacerdotes principales salieron corriendo a ver qué ocurría. Al parecer aquellos hombres eran saduceos, una secta que tenía mucho dinero y poder político y que apoyaba a Roma. A diferencia de los fariseos, quienes obedecían las leyes al pie de la letra, los saduceos rechazaban la ley oral y despreciaban la enseñanza de la resurrección. ¿Cuánto les tuvo que molestar encontrarse allí a Pedro y a Juan enseñando abiertamente que Jesús pues había resucitado? Párrafo 10. Llenos de odio, a aquellos hombres metieron a Pedro y a Juan en la cárcel y al día siguiente los llevaron ante los jueces del Tribunal Supremo Judío. Para estos líderes arrogantes no eran más que un par de hombres comunes y con poca educación. Como no habían estudiado en ninguna escuela religiosa reconocida, no tenían derecho a enseñar en el templo. Con todo, los jueces se quedaron asombrados de la franqueza y seguridad con que hablaban, porque eran tan convincentes. Entre otras razones, porque habían estado con Jesús. Él les había enseñado con verdadera autoridad, no como los escribas. En el párrafo número 11 dice: el tribunal les ordenó a los apóstoles que dejaran de predicar, y en aquella sociedad sus órdenes tenían mucho peso. De hecho, unas semanas atrás, cuando este mismo tribunal dictó una sentencia contra Jesús, declaró: merece morir. Aún así, Pedro y Juan no se dejaron intimidar. Delante de todos los hombres ricos, cultos e influyentes, respondieron sin miedo, pero con respeto. Si es correcto a los ojos de Dios obedecerlos a ustedes en vez de a Dios, júzguenlo ustedes mismos. Pero nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Ahora entonces, pues, ¿qué te parece si vamos respondiendo la primera pregunta del párrafo número 9? Dice: ¿cómo reaccionaron las autoridades judías al enterarse de que estaban predicando Pedro y Juan? Uno de los comentarios: las autoridades judías reconocieron con molestia al enterarse de que Pedro y Juan predicaban abiertamente sobre la resurrección de Jesús. Llenos de odio, los saduceos, que tenían pues mucho poder y apoyaban a Roma, pues metieron a Pedro y a Juan en la cárcel y los llevaron ante los jueces del Tribunal Supremo Judío. Otro comentario es que para los líderes arrogantes los apóstoles eran considerados simplemente como hombres comunes y con poca educación, debido a que no habían estudiado en ninguna escuela religiosa reconocida, por lo que no tenían derecho a enseñar en el templo. Sin embargo, los judíos se quedaron asombrados de la franqueza y la seguridad con que hablaban, ya que habían estado con Jesús, quien les había enseñado con verdadera autoridad. Y en un último comentario, en Mateo capítulo 7, el versículo 28 al 29, pues se destaca que la gente quedaba asombrada por las enseñanzas de Jesús, ya que él enseñaba con autoridad, a diferencia de los escribas, pues esta referencia nos enseña la importancia de enseñar con convicción y autoridad, basándose en la verdad de las escrituras y en el conocimiento profundo de las enseñanzas de Jesús. Así que este ejemplo pues nos anima a seguir el modelo de enseñanzas de Jesús al comunicar nuestras creencias con firmeza y claridad. En la parte B dice: ¿a qué estaban decididos los apóstoles? Un comentario: pues los apóstoles estaban decididos a no dejar de hablar de las cosas que habían visto y oído, a pesar de las órdenes del Tribunal Supremo de dejar de predicar. Ahora vamos con otro comentario. En el siguiente comentario de la parte B, y algo interesante es que en aquella sociedad, pues las órdenes del Tribunal Supremo Judío tenían mucho peso.
De hecho, este mismo tribunal dictó sentencia de muerte contra Jesús. Aún así, Pedro y Juan no se dejaron intimidar y estaban decididos a seguir predicando. Ahora vamos con el párrafo número 12, que le ayudará a hablar con más convicción y valentía. ¿Y usted consigue ser valiente como ellos? Por ejemplo, cuando tiene que darle testimonio a una persona rica, culta o poderosa, ¿cómo se siente? Y si un familiar o un compañero de clase o de trabajo se burla de usted por ser testigo, ¿se siente intimidado? No se preocupe, puede superar sus temores, como cuando Jesús estuvo en la tierra les enseñó a sus apóstoles a defender sus creencias con seguridad y respeto. Además, después de resucitar, les prometió a sus discípulos que estaría con ellos todos los días hasta la conclusión del sistema. Hoy, bajo la dirección de Jesús, el esclavo fiel y prudente nos enseña a defender nuestras creencias. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, nos prepara mediante la reunión Vida y Ministerio y mediante información con artículos de la sección Preguntas sobre la Biblia de la jw.org. ¿Estás aprovechando estos recursos? Si lo hace, conseguirá hablar con más convicción y valentía. Y al igual que los apóstoles, no dejará que nada ni nadie le impida hablar de las maravillosas verdades espirituales que ha visto y oído. Ahora entonces, comentemos de lo que dice el párrafo número 12, que le ayudará a hablar con más convicción y valentía. Bueno, para hablar con más convicción y valentía podemos seguir el ejemplo de los apóstoles y defender nuestras creencias con seguridad y respeto. Además, podemos aprovechar los recursos que nos brinda el esclavo fiel y prudente, como la reunión, vida y ministerio cristiano, y la información bíblica disponible en la jw.org. Si hacemos uso de estos recursos, podemos hablar con más convicción y valentía, y no dejaremos que nada ni nadie nos impida hablar de las maravillosas verdades espirituales que hemos aprendido. En un comentario adicional, pues además el ejemplo del apóstol Pedro y Juan, aprendemos la importancia de no dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, a pesar de la oposición o la intimidación que podamos enfrentar. También aprendemos a defender nuestras creencias con seguridad y respeto, siguiendo el ejemplo de los apóstoles al enfrentarse a las autoridades judías con valentía y convicción. Otro comentario, pues además de la valentía y la convicción al defender las creencias, el ejemplo de Pedro y de Juan, pues nos enseña la importancia de mantener una actitud de respeto hacia las autoridades, a pesar de estar en desacuerdo con ellas. Y en un último comentario, pues su ejemplo también nos muestra la importancia de estar preparados mediante el estudio y las enseñanzas de las Escrituras, lo cual nos permite hablar con convicción y autoridad. Finalmente, su ejemplo nos anima a no permitir que nada ni nadie nos impida compartir las maravillosas verdades espirituales que hemos aprendido. Esto ha sido todo en cuanto a nuestro estudio del libro. Espero que estas ideas pues te puedan servir para comentar en la reunión de congregación. Muy pronto pues estaremos subiendo lo que sería nuestra vida cristiana y por último estaremos subiendo Busquemos Perlas Escondidas. Así que espero pues que también me puedas seguir en estos videos para prepararnos juntos. Gracias por estar conmigo hasta el final de este video y nos vemos en nuestra vida cristiana para seguir preparándonos para nuestra reunión del 15 de enero.